Hola a todos nuevamente, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio en Recomendaciones con Fran, y hoy les voy a estar hablando de un libro que leí hace un tiempo, hace unos meses, pero que se me pasó de hacer el episodio, y es nada más ni nada menos que el libro llamado Mindfulness, cómo el mindfulness se convirtió en la nueva espiritualidad capitalista, de Ronald Purser. Este libro es una crítica directa a cómo una práctica central budista que nació como un camino hacia la liberación del sufrimiento fue transformada en un producto de consumo masivo al servicio del capitalismo neoliberal. Así que vamos a contar un poco acerca del autor y del contexto. Purser es profesor de administración en la Universidad Estatal de San Francisco y un practicante budista con más de 30 años de experiencia. Lo interesante es que no critica el mindfulness desde afuera, sino como alguien que lo conoce profundamente. El contexto es importante. Desde los años 70, con Kabat-Zinn y su famoso programa, famoso programa MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, el mindfulness se volvió popular en Occidente, pero Purser nos muestra cómo en ese camino se fue vaciando el contenido ético y social. El libro desarrolla varias críticas que vale la pena destacar. Entre ellas, habla de cómo el mindfulness se convirtió en una estrategia de adaptación. Purser señala que en lugar de cuestionar las condiciones de vida y trabajo que generan sufrimiento, algo propio del mindfulness, este se ofrece como una técnica para adaptarse a ellas. Como dice, se enseñan a los trabajadores a respirar y aceptar, en lugar de organizarse y resistir, por ejemplo, y pone muchos ejemplos o contradicciones de modelos económicos, de empresas, que hoy en día todo gira en el mindfulness. ¿Estás estresado? Bueno, capaz no tiene que ver con que tu condición laboral sea paupérrima, que trabajes muchas horas, no te paguen suficiente, ni nada de eso, sino que tiene que ver con que no estás conectado con el momento presente. Las causas del malestar se trasladaron en este mindfulness que se vende en la actualidad, carente de contenido y demás, de lo social, de las estructuras sociales, se privatizaron y se pasaron al individuo, como que todo el sufrimiento que la persona tiene es culpa de él y que esa persona es la única que puede parar con ese sufrimiento. Es como las modas actuales de todo lo que tiene que ver con el coaching ontológico, el coaching, las terapias alternativas y demás. También critica la industria del bienestar y él dice que el mindfulness se transformó en una marca global. Aplicaciones, talleres en empresa, retiros exclusivos con gurús del mindfulness, formación de coaches, y por eso Purser lo llama Mindfulness, justamente porque funciona como comida rápida, algo fácil de consumir, desvinculado de su origen, pero vacío de verdadero valor transformador. Este mindfulness que se vende hoy en día, habría que preguntarse, indagar hasta qué punto es mindfulness lo que nos están enseñando, porque es más que ejercicios de respiración, es más que ejercicios de poner la mente en blanco como se cree coloquialmente. Es mucho más el mindfulness que solo esto. También habla de la lógica neoliberal. Y este es uno de los puntos más fuertes. El mindfulness refuerza la idea de que la felicidad y el sufrimiento dependen exclusivamente del individuo. Así, las causas estructurales, desigualdad, precariedad, explotación laboral, quedan invisibilizadas. En palabras de Purser, el mindfulness se privatiza, se convierte en un problema de gestión personal. Y también Purser va a atacar los límites de la psicoterapia de Kabat-Zinn, la MBSR. Si bien Purser reconoce la influencia de Kabat-Zinn, lo critica por despojar al mindfulness de su contexto budista y presentarlo como una técnica secular y científica. Esto, según él, lo hizo aceptable para las instituciones, pero a costa de vaciarlo de su sentido original, la compasión y la transformación del mundo. Y acá también está bueno hacer una aclaración, porque si bien Purser ataca y va de lleno con los botines de punta a Kabat-Zinn, él no niega que el mindfulness tenga y sea eficaz en la psicoterapia, tengan investigaciones que lo demuestran, porque así es. El problema es cómo el mindfulness se convirtió en algo carente de ese sentido característico, carente de lo que era,
y como ahora todo se vende con que, bueno, con unos simples ejercicios uno va a estar bien. Mismo algo que me gustó mucho del libro de Pursener es que él asistió a uno de los talleres así con estos gurús y demás, creo que era con el mismísimo Kabat-Zinn, y como que se dio cuenta que no era nada de lo que se hacía, nada de lo que se pregonaba, y era algo barato, algo rápido, barato en el sentido que no era el mindfulness original de las eras budistas. En las psicoterapias actuales se suelen utilizar muchas herramientas del mindfulness, pero con un sentido clínico, con un sentido práctico, que han sido validadas, adaptadas, y que sí, quizás no tienen y están despojadas de ese contexto budista en el que fueron creadas, pero porque son adaptadas con otro fin, no buscan perseguir lo mismo que que el budismo. Pero esto es lo que critica Pursener en particular, cómo hay gente que dice trabajar de un lugar desde el mindfulness y en realidad venden cosas rápidas, que se evapora así como si nada. Y otro de los puntos que tiene y de los que habla Kabat-Zinn es el tema de los efectos positivos y negativos, que es lo que ya les dije en el punto 4. Pursener no niega que el mindfulness pueda tener beneficios reales en la reducción del estrés, mejorar la atención, la regulación emocional, pero advierte que su uso acrítico lo convierte en un calmante que perpetúa el status quo en vez de promover cambios profundos. También, acá hay algunas frases, les voy a pasar a leer ahora, del libro de Pursener de Mindfulness para que lo tengan. ¿Qué dice él? Una de sus frases es: el mindfulness se ha convertido en una técnica para gestionar el estrés, no en un camino hacia la liberación del sufrimiento. John Kabat-Zinn presentó el mindfulness como científicamente neutral y despojado de religión, pero en el proceso lo vació de su dimensión ética y social. En lugar de cuestionar las condiciones injustas del trabajo moderno, se les enseña a los empleados a aceptar y respirar, adaptándose a ellas. El sufrimiento se privatiza, ya no es consecuencia de estructuras sociales injustas, sino un fallo de la gestión emocional individual. Mindfulness ofrece un alivio temporal, como la comida rápida, es barato, fácil de consumir y sin profundidad nutritiva. La promesa de que el mindfulness es revolucionario es engañosa, no altera las estructuras de poder, las refuerza. Lo que alguna vez fue una práctica destinada a cultivar compasión y liberarse del apego, se transformó en un producto empaquetado y vendido al mejor postor. Kabat-Zinn dice que el mindfulness es un acto radical, pero en la práctica ha sido cooptado por corporaciones y gobiernos para apaciguar, no para transformar. La industria de la felicidad y el bienestar ya no busca aliviar el sufrimiento humano, sino capitalizarlo. Y después acá les voy a pasar a leer otras frases del libro de Mindfulness, pero esta vez que son críticas a John Kabat-Zinn y a MBSR, que es este Mindfulness Based Stress Reduction, el programa de 8 semanas para reducir el estrés, que científicamente ha demostrado eficacia también, y él lo que dice es: Kabat-Zinn convirtió el mindfulness en un programa médico secularizado, el MBSR, presentándolo como científicamente neutro, pero esa neutralidad es ilusoria. Lo que logró fue despojar la práctica de su ética budista y de su potencia social. El MBSR enseña a aceptar lo que hay, en lugar de cuestionar por qué el mundo es como es. Se convierte así en una técnica de adaptación más que en una herramienta de transformación. Kabat-Zinn insiste en que el mindfulness es radical. Sin embargo, al eliminar el marco ético y político, lo que queda es un producto fácil de comercializar. La paradoja es clara. Mientras Kabat-Zinn habla de liberar a las personas del sufrimiento, sus programas eran aplicados en empresas y ejércitos para mejorar la productividad y la obediencia. El discurso de Kabat-Zinn en torno a la ciencia del mindfulness es atractivo porque promete beneficios universales, pero en realidad legitima un modelo de subjetividad neoliberal, el individuo que se autocontrola y no cuestiona el sistema. MBSR no combate las causas del estrés estructural, lo desplaza hacia el interior del sujeto. El problema ya no son las jornadas interminables o las injusticias sociales, sino su capacidad de respirar y aceptar.
Esas son algunas frases y citas que marqué en el libro. Tengo citas más largas, pero la verdad es que no hice a tiempo a terminar de traducirlas porque yo el libro lo leí en inglés. Hay una versión en español, creo que la hizo la editorial Alianza, pero no la pude conseguir, solo pude conseguir la versión en inglés. Y estas son algunas frases cortitas. A modo de cierre, lo que se puede decir es que Mindfulness dice que, o lanza una advertencia, y él dice que el Mindfulness, tal como se vende hoy, no es una revolución de la conciencia, sino una técnica de gestión emocional al servicio del capitalismo. Sin embargo, también deja abierta una posibilidad: recuperar el Mindfulness en su sentido original, ligado a la compasión, la justicia social y la transformación colectiva. Mindfulness no es un ataque contra la práctica de meditar o contra la atención plena, sino contra su banalización y mercantilización. Es un libro incómodo pero necesario, que nos invita a preguntarnos: ¿realmente queremos estar presentes para aceptar cualquier cosa o para transformar lo que nos daña? Si te interesa la psicología, la filosofía crítica, estas cuestiones de ciencia no ciencia, las tensiones entre el bienestar y el mercado, entre cuestiones actuales, de moda, como es el mindfulness, este libro les va a gustar. Es un libro que se lee rápido, si les interesa el tema, es de divulgación, por lo tanto van a encontrar referencias bibliográficas, citas, está muy bien escrito y es amigable, no es tan tedioso porque está diseñado y escrito como para un público en general y no tan un lenguaje sumamente académico. Así que si les interesan ese tipo de libros de divulgación, este es un libro que no se pueden perder. Espero que les haya gustado. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, como en Instagram, Spotify y YouTube, como Recomendaciones con Fran, en TikTok como Fran Caparelli, y si sepan de alguien que le puede llegar a gustar el podcast, pueden compartirlo. Nos vemos en el siguiente episodio.